Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7, damos la bienvenida, por fin, le echamos muchísimo, y menos casi le hemos tenido que ir a buscar, pero siempre por una buena causa, porque ha estado muy ocupado, ahora nos contará en qué. Él no tiene nada que ver con el triunfo de Trump, para nada. Él es nuestro ginecólogo, nuestro experto, el doctor José Luis Neiro. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Susana, bien hallada, muchas gracias. Justo salir Trump y usted ha dejado... Los mexicanos están preocupados con eso del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Están muy preocupados. Que si el muro, que se levanta un muro, que si no van a poder pasar... Son locuras que yo no sé si llevar a cabo, espero que no, Bueno, que nos tomemos todo esto a broma y que no lo haga realidad. No hay forma de saberlo, Yo creo que hay digamos, una vuelta atrás de cosas que ya habíamos dejado atrás. Teóricamente, en las sociedades democráticas estábamos abriéndonos a los demás y tal, y ahora, sin embargo, parece que hay una vuelta atrás con los nacionalismos hiperexacerbados, con que yo me lo guiso, yo me lo como, yo alrededor de mi muro, y levantamos un muro en Turquía, y levantamos otro muro en el río Bravo, y levantamos otro muro aquí, porque yo con mi casa y con mis amigos... Mire usted, el mundo es de todos. Pero bueno, en México realmente yo estuve estas 2 últimas semanas durante la elección, y la verdad es que están muy seriamente preocupados. Y al revés, cuidado, en Ciudad de México hay 1 millón de americanos, de yanquis, de gringos que viven en Ciudad de México. Y ellos están igualmente preocupados, porque esperan la contrapartida. Si nosotros tratamos mal a los mexicanos o a los inmigrantes en general, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Que somos inmigrantes también, aunque sea de calidad, pero vivimos en Ciudad de México. Ahí hay un lío todavía sin resolver. Un lío importante que dará para varios programas, pero en el que nos ocupa, doctor, y antes de seguir hablando de adolescentes, de la adolescencia, que nos queda pendiente en el anterior programa, yo me lo había apuntado, porque uno ya cumple edad y ya la memoria la tiene limitada, sí que me gustaría que apuntara, porque yo le he seguido, estamos en contacto en Facebook, en WhatsApp, para la gente, bueno, pues que no ha accedido, que no ha entrado en su página web, que nos explique un poquito, bueno, en esos congresos que ha estado en Ciudad de México, que ha estado también en... Mérida. En Mérida, pero Yucatán, allí, Mérida, Yucatán. No Mérida del sur, del Estado español. ¿Cómo han sido esos congresos y cómo ha sido un poquito ese recorrido y esa experiencia? Han sido 3 cosas, digamos, casi de manera continuada. En principio, esta semana pasada no, la anterior, la primera semana de noviembre, estuve dando una gira de conferencias sobre osteoporosis, básicamente, en el Estado de México y en Ciudad de México. Ciudad de México es la capital, lo que nosotros llamamos México, que antes se llamaba Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México, y a su vez, a su alrededor está el Estado de México. Pues por ahí estuve una semana dando vueltas de un lado para el otro por sitios Ecotepec, Tlalnepantla, que son sitios que todos tienen lenguaje náhuatl, y la TL es muy difícil de pronunciar para nosotros. Después, el domingo, me fui a Mérida, el domingo 6, creo recordar, el domingo me fui a Mérida, en Yucatán, en la península del Yucatán, porque ahí se celebraba el Congreso de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Era el congreso más grande de la República, y ahí estuve yo invitado para participar en un curso, y luego di 2 o 3 ponencias en el congreso. Y después, el viernes de la semana pasada, ya me volví a Ciudad de México para el curso internacional de osteoporosis de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, que era un curso muy especializado solo en osteoporosis, y ahí estábamos unos cuantos ponentes. Terminó el sábado, y el sábado por la tarde ya me vine para España. Doctor, mucha gente, y eso ya sé que, porque bueno, nos separan muchos miles de kilómetros, pero hay gente que dirá, bueno, pero en México, Ciudad de México, tienen buenos médicos, están ahí, ¿no? A la cabeza también de, por ejemplo, el estudio de la osteoporosis, el tema ginecología, ¿están ahí bien situados? Lo que sucede en México, en toda la República, es una circunstancia muy gustosa desde un punto de vista, muy lamentable desde el otro punto de vista. Podríamos decir que tienen muy buena medicina, con muy alto nivel científico, pero tienen muy escaso desarrollo desde el punto de vista de la salud pública. O sea, las condiciones de la medicina pública que tenemos en España, en cualquier pueblito de Almería, en Extremadura, en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco, son inconmensurablemente mejores de las que tienen el común de los mortales en México. Otra cosa distinta es el nivel científico. El nivel científico es extremadamente bueno porque las élites mexicanas de ordinario se forman en Estados Unidos, y entonces son médicos muy bien formados, con muchísimo nivel científico, muy al día.
hay hospitales con una cantidad de medios brutales, pero sin embargo hay grandísimas diferencias entre esos centros y, digamos, el común de los mortales en zonas más o menos desprotegidas o que están alejadas de Ciudad de México o de los estados periféricos. Quizás, por ejemplo, yo he visitado, esta vez no, pero he visitado Ciudad Juárez y Mexicali y Hermosillo y Tijuana y Veracruz y yo qué sé, y Guadalajara, y en todos los sitios hay muy grandes hospitales y muy mala asistencia primaria. Fundamentalmente porque la sanidad pública no llega a todos los sitios y porque hay un nivel de corrupción muchísimo mayor del que podemos siquiera imaginar. Entonces, hay grandes centros muy mal dotados, hay muy buenos médicos con muy pocos medios. Grandes médicos que, bueno, sí que se reúnen en esos congresos, pero que muchas veces están ejerciendo fuera de México. No, médicos que ejercen en México. En México, vamos a ver, para que te hagas una idea, nosotros en España no tenemos ninguna revista de ginecología indexada internacionalmente, quiero decir, reconocida internacionalmente con mucho rango. En México tienen una revista reconocida internacionalmente en la que yo publico con una cierta frecuencia desde hace más de 35 años. O sea que, cuidado, el nivel de la medicina en México es muy bueno, pero otra cosa es el nivel de la sanidad. Una cosa es lo que se puede llegar a hacer con grandes medios y otra cosa es lo que se hace de ordinario en todos los días. Esta es la gran paradoja. Es un país que tiene muy buena medicina con una asistencia sanitaria realmente mejorable. ¿Algunas de las conclusiones de ese congreso, doctor? Podríamos decir, una de las cosas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es la enorme cantidad de esfuerzo que le dedican a la asistencia del mayor, de la persona mayor. El curso del que yo formé parte el domingo, día 6 de noviembre, era un curso de ginecología de la persona mayor. Y ahí hablamos de la asistencia, del deterioro de la salud muscular, de lo que hemos hablado alguna vez, de la sarcopenia, que es una enfermedad en función de la cual se va perdiendo masa muscular y los mayores se hacen débiles. Y se caen frecuentemente y además se rompen, porque además de la sarcopenia lleva aparejado la osteoporosis. También hablamos de la violencia de género en la mujer mayor, de eso me ocupé yo con 2 charlas que tuve que dar ese día. Nos ocupamos también de los trastornos de la ginecología geriátrica, de aquellas alteraciones que tienen que ver con la sequedad vaginal y la atrofia vaginal, las infecciones urinarias y todo eso que hemos llamado el síndrome genitourinario de la menopausia. Todo eso les preocupa mucho porque la población mexicana también, como la española, como la occidental en general, va ganando años y va siendo cada vez mayor. Entonces, los ginecólogos mexicanos están muy preocupados por cómo asistir a sus personas mayores. De eso hablamos mucho el domingo 6 de noviembre con, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Había como 600 en el curso, pero es que en el Congreso Global estaban inscritos 3.500 ginecólogos, o sea que no creas que es una broma, era un congreso bien dotado. Bueno, un congreso de los más importantes a nivel internacional y en el que estaba presente nuestro doctor Neiro. Sí. Ojo, porque invitan a gente importante en el mundo de la ginecología. No, a veces se equivocan. No, sabemos que no. Sí, en esta ocasión solo había un español y había un par de chilenos y había un dominicano y un panameño y un peruano y había 3 o 4 americanos, o sea, gringos, quiero decir, yanquis. Europeos solo estaba yo, que yo recuerdo en este momento. Toma, ya no había ningún inglés, ningún francés. No, pero en el próximo congreso habrá 5 franceses y 3 ingleses y no habrá ningún español. Y el doctor Neiro. Que por supuesto, bueno, espero que tarde un poquito, más que nada porque si no le echamos de menos, si nos falta más días. Ojo, por favor, los señores organizadores de los congresos, esperen un poco. Todos los martes aquí en Tele7 a las 6 de la tarde. Hagan el congreso el fin de semana, pero le dejan libre luego el domingo. Doctor, seguimos con el tema adolescentes, adolescencia, ese periodo complicado, ese periodo que marca la vida muchas veces pues ese paso de la infancia, vamos a decir, ya a la madurez, a la juventud, ¿no? Ese periodo que depende... Cuidado que eso está cambiando, fíjate, está cambiando porque antiguamente, hace unos años, era, como tú decías, de la infancia se pasaba a la pubertad, luego a la adolescencia y luego ya a la madurez. No, es que ahora la adolescencia se estira por los 2 lados. Comienza cuanto más pronto, ¿verdad? Comienza, en vez de a los 12 o 13 años, comienza a los 9 o 10, y en vez de durar hasta los 18 o 20, la adolescencia ahora dura hasta los 25 o hasta los 30, porque los chicos y las chicas
ya no se pueden independizar fácilmente. Ahora los estudios universitarios los hemos prolongado. Antes eran carreras de 5 años, ahora las hacemos de 4 años. Ya, pero además de esos 4 años tienen que cursar un máster de 2 años. Y además luego un año más de becario en no sé dónde, de becario en, yo qué sé, en Televisión Española, en El País o en el Hospital de Argamasilla de Tormes, pero finalmente vamos prolongando la formación de tal manera que los jóvenes, las adolescentes, no terminan de independizarse y terminan prolongando su época de dependencia. Eso yo creo que no está bien. Y no está bien porque impide la maduración psicológica final del individuo, que es la consecuencia, entre otras cosas, de la independencia económica. Si tú no tienes independencia económica como para decir, mira, de mi capa un sayo, voy a tirar por aquí o voy a tirar para allá. Si no tienes esa independencia económica, seguramente tu madurez final se resiente un poco. Y eso yo creo que es malo y lo vamos a pagar seguramente dentro de unas cuantas décadas porque tendremos una sociedad diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente. También, yo creo que lo hemos comentado en otros programas y si no, bueno, pues lo volvemos a comentar o le vuelvo a preguntar, no siempre va unido porque puede ser ese periodo, ¿no?, de adolescencia psicológica, ¿no?, lo que se va prolongando y que incluso hasta los 20, 20 y pico, pero nuestro cuerpo a veces que dice otra cosa. Claro, ¿no? Claro. Que a veces que no va unido, no. Porque esa adolescencia... el cuerpo ya, incluso muchas mujeres, muchas niñas con 9 años, 10 años, les baja su primera regla cuando igual todavía no están preparadas psicológicamente. Fíjate hasta qué extremo eso que dices es verdad, Susana, como que, para empezar, hace 6 o 7 años, cuando se empezó, por ejemplo, doy un dato, cuando se empezó a hacer la vacunación contra el virus del papiloma, que al principio se pretendía hacer a los 14 años, algunas comunidades autónomas españolas dijeron, oye, mira, es que hay que bajarla, porque a los 14 años yo ya tengo muchas niñas que han tenido relaciones sexuales y la vacuna es un poquitito menos eficaz, no mucho, pero un poquitito menos eficaz cuando se han expuesto ya a las relaciones sexuales y a la posibilidad de contagio con el papiloma. Entonces se bajó a los 13 años y ahora finalmente a los 11. Bueno, pues es que en este momento en todo el mundo occidental es un problema el embarazo del adolescente. Y es un problema, me dices, ¿cómo el embarazo del adolescente? Pero las adolescentes se quedan embarazadas, toneladas, decenas de miles en todo el mundo. En este momento uno de los problemas más importantes de salud pública, por ejemplo, de México, es el embarazo adolescente. ¿En España es menor? Sí es menor. Seguramente porque el acceso a los contraceptivos es más fácil. Pero cuidado, porque el cuerpo va de forma distinta. Puedes no tener una adecuada madurez psicológica como para decidir en un momento qué quieras hacer de tu vida, pero tu organismo está perfectamente desarrollado y una chica, entre comillas, a los 14 años, así, hablando en lenguaje anterior, ¿verdad?, el lenguaje ya caduco, es mujer a todos los efectos. Que tenga o no relaciones sexuales depende de lo que tenga dentro de la cabeza y cómo la tenga amueblada. Y todavía más, que además de tener relaciones sexuales, sea capaz de separar sexualidad de fertilidad y utilizar métodos contraceptivos es otra cosa. Pero te voy a dar un dato que yo creo que va a dejar espeluznados a los que nos escuchan. Si en Latinoamérica el 49% de los embarazos son no deseados, no planificados, lo que ahora llamamos embarazos no intencionales, decimos en inglés, ¿verdad?, embarazos no intencionados, si esa cifra es enorme, que es el 49%, en Europa no es mucho menor, es el 39%. O sea que 4 de cada 10 embarazos en Europa, en la Europa del conocimiento, en la vieja Europa, en la vieja Europa desarrollada, 4 de cada 10 embarazos son no deseados. A eso hay que ponerle límite. Y esto es un problema, yo creo, de muy seria salud pública, en la que tendremos que cambiar nuestros criterios para poder cambiar la actitud frente a los adolescentes. Lo fundamental, información, doctor, siempre lo hemos dicho. No solo información, sino además posibilidad de acceso, porque tú y yo nos podemos estar aquí hasta las 12 de la noche dando información, pero el adolescente que nos escucha piensa que no va para él, piensa que va para el tonto de su compañero de clase o para la tonta de esta que se ha quedado embarazada. A mí no me va a pasar, porque los adolescentes son todos indestructibles, son todos como Superman. A mí no me pasa, ¿qué me está usted contando? El tío ese de las canas y la loca, la rubia de Tele7. Pues es que eso pasa. Entonces, no es solo información, sino calar hondo. Y si empezamos a los 15 años, llegamos tarde. Esta información hay que proporcionarla como gota que cala fino, como el shirimiri,
entre los 6 y los 9 años. Y información también a las familias, claro, a las aitas y las amas, claro, porque muchas veces se puede dar información aquí en los platós, en televisión, con folletos, campañas de Osakidetza, campañas de ayuda, pero claro, si luego la familia tienen esa mentalidad de, ¿cómo yo a mi niña la voy a llevar al ginecólogo con Cato? Por favor, si es una niña, si hombre, te la arregla, ay, pues qué bien, ay, qué bonito, y lo dejamos pasar y no se les habla, no se les lleva al médico, no. Eso también ahí estamos retrasando esa maduración, ¿no? Pero que no creas que es solo aparente, eso en todos los estamentos sociales. El otro día lo comentaba yo, fíjate, con una abogada de Harvard, que estaba invitada en el mismo congreso, y estábamos charlando de estos problemas y tal, y los dos muy serios y tal, estábamos comiendo, y los dos muy seriamente y tal, charlando de estas cosas, y de repente le dije, oye, ¿y en tu casa tus niños tienen preservativos en el cajón de la mesilla? Y me dijo, ¿qué cosas me dices, por favor? Y le dije, ya, mira, es que tus hijos son iguales que los míos y los que los del vecino, o sea, cuando tienen 13 años se les dispara la hormona, y ya estás llegando tarde. Si no tienes el gesto previsto, cuando tú llegas al de chaval de 15 años para explicarle que la luna de ayer no justifica, no, ya estás llegando tarde. Tienes que hacerlo años antes, porque al final la vida es mucho más rápida de lo que tú te imaginas, y aquello que piensas que no va a suceder en tu casa ya ha sucedido, sin alarmar. ¿Qué quiere esto decir? Mire usted, si usted es padre o madre, deje de pensar que sus hijos son distintos, sus hijos son igual que los de los vecinos, todos se mueven en el mismo ambiente, y por eso hay que tener entrenadas las respuestas, de tal manera que cuando trates de informar a tus hijos sea de manera continuada entre los 6 y los 9 o los 10 años, para que cuando lleguen a los 13 tengan ya algunas respuestas previamente preconcebidas y previamente entrenadas. Y ojo, se les da las herramientas, pero son ellos los que también les tenemos que dar esa maduración. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora el caso de bueno, pues jóvenes, ¿no? Pongo ejemplos de mujeres, pero bueno, porque claro, me pongo en su piel. Esas madres, ¿no? Sobre todo las madres de, hija, te acompaña al ginecólogo y entro contigo a la consulta. ¿Cuántas veces, doctor, le habrá pasado la situación de que entra la madre, se sienta así con la hija, ha tenido relaciones... No, y la madre al lado, claro, ¿qué va a decir? Claro. Tienen que dejarlos entrar solas, tienen que dar también que se tiene que establecer esa relación ginecólogo, que quizá en la primera visita sobre todo, ginecólogo-paciente, ¿no? Joven paciente. Fíjate, yo suelo decir que una de las cosas mejores que tuvo la democracia española, desde otro punto de vista considerado, es que cada vez que subía un ayuntamiento de izquierdas al poder, lo primero que hacía era crear un centro de planificación familiar. Proliferaron por toda España, para tratar de dar respuesta a esas inquietudes que tú comentabas. Hoy esos centros de planificación se han integrado en las redes asistenciales y lo hacemos mal. O sea, para llegar a mi consulta en la sanidad pública tiene que ir al médico de cabecera, pedir una cita, esperar 2 semanas. Y siempre la pregunta es, ¿qué te pasa? Claro. Hombre, no tengo por qué tener ningún problema, claro, ni ninguna síntoma, ¿no? Claro, y porque simplemente quiero información o quiero que establecer ese contacto, ¿no? Y porque además la chica de 15 años es aquí y ahora, o sea, es ahora, o sea, ahora tengo la necesidad, ahora necesito cubrirla. Si yo la cubro dentro de 2 meses, para entonces es posible que tenga una niña más embarazada. ¿Cuál es el asunto? Que tenemos que cambiar nuestras estructuras de funcionamiento social para tratar de adecuarnos a los nuevos tiempos. Si yo sigo trabajando como en el año 70 o en los años 80 o en los años 90, si me mantengo en mi zona de confort estaré muy cómodo, pero prestaré mal servicio. Tengo que salir de mi zona de confort y ponerme a disposición de lo que la sociedad me va demandando cada vez. Y eso exige cambio continuado. Sí, porque esto cambia, no en cuestión de décadas, en cuestión de años, cambia todo. La prueba está en las redes sociales, o sea, vosotros tenéis una cadena de televisión y una cadena de radio, Radio 7, Tele 7, ya, y un canal de YouTube, y una cuenta de Twitter, y una cuenta de Facebook, y además estáis en no sé dónde. Esa es la idea, porque hay que posibilitar el acceso a la información y a la divulgación de 23 maneras distintas. Entonces, los médicos, la sanidad, toda la estructura, o cambiamos o se nos escapa esa parte de la población que yo creo que no estamos, digamos,
cubriendo de la manera más necesaria posible. Siguiendo con este periodo, como decimos, de cambio, ¿no? Que es bueno, ¿no? No hay que tener miedo, ni hay que hablar de la adolescencia, como la menopausia, ¿no? Las épocas de cambio hay que afrontarlas, hay que saberlas llevar. Claro, ¿no? Fíjate, el otro día yo en un curso que yo daba de otro rollo, yo les explicaba a los alumnos, vamos a ver, el cambio no es malo, o sea, crisis significa cambio, y la crisis nos tiene que dar la oportunidad de hacer cosas diferentes. Ejemplo, las langostas. Las langostas se parecen a los humanos en absolutamente nada. Nosotros tenemos el esqueleto por dentro, las langostas tienen el esqueleto por fuera. ¿Cuándo crecen las langostas? Cuando están incómodas. Cuando están incómodas tiran el esqueleto, la cáscara, se van debajo de una piedra, se quedan allí, van creciendo y entonces hacen un nuevo esqueleto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que están incómodas van a crecer. Esa es la idea. Si tú estás incómodo, que no sea más que para crecer. Si tienes que salir de tu zona de confort, que sea para mejorar, para ampliar tus conocimientos, para mejorar tu asistencia, para cambiar evolucionando. O lo hacemos así, o estamos muertos. Evolución en este periodo de la adolescencia y algo unido también además a esos cambios, pero también muy unido al tema ginecológico, que muchas veces esos trastornos de la alimentación pueden conllevar problemas, sobre todo en las mujeres. Yo no sé si también en hombres, doctor. También en hombres. Cuando se padece anorexia o bulimia, en las mujeres sobre todo, porque sí. Por de pronto uno de los primeros síntomas que da la voz de alarma cuando se tiene anorexia, cuando se pierde peso de manera exagerada, se deja de comer y demás, es esa pérdida de regla, ¿no? Claro. Amenorrea se llama. Amenorrea. Amenorrea significa a sin menos regla y reos a través de. Sin la regla. Eso significa amenorrea. Y antiguamente, hace unos escasos años, los ginecólogos éramos casi los protagonistas de la película. Nos traían a la niña porque le faltaba la regla y descubríamos nosotros, tirando del hilo de la madeja, ¿verdad? Descubríamos el problema que era por ejemplo, su anorexia, bulimia, ¿verdad? Ese trastorno de la conducta alimentaria. Ahora no. Ahora, afortunadamente, el protagonista es la mujer y su psiquiatra, porque es un trastorno psicoemocional, es un trastorno de personalidad que se manifiesta porque no tiene la regla, porque deja de crecer, porque sus huesos se van a la porra, porque no termina de desarrollar la masa ósea, un montón de problemas. Pero el problema fundamental es el trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno psicoemocional que hay por debajo. Y eso antes era casi privativo de las mujeres, ahora no, ahora también por influjo social probablemente hay también chicos jóvenes, adolescentes, que empiezan a desarrollar anorexia. Y eso es un trastorno muy grave fundamentalmente porque se cercena el desarrollo, el crecimiento en una época en la que el organismo está terminando o empezando a desarrollar el final de su desarrollo. Si yo evito con una mala alimentación que el chico o la chica se desarrolle a los 15 años, estoy parando su desarrollo, probablemente no terminará de crecer lo que debiera, no terminará de hacer la masa muscular que debiera, no desarrolla la masa ósea que genéticamente estaba predispuesto, con lo cual estamos handicapando sus posibilidades. Eso es muy grave y por eso los ginecólogos lo que hacemos es apoyar, pero ahí el fundamental es el equipo formado por psicólogo y psiquiatra trabajando en conjunto con el nutriciólogo, el nutricionista, el dietista, hay un endocrinólogo, hay un equipo multidisciplinar. Es un trastorno muy grave, cuidado que en algunos libros aparece que tiene un 36% de mortalidad. Estamos hablando de palabras mayores y que será producido por diferentes causas, cada caso es diferente, claro. Pero doctor, ¿por qué en la mayoría hay también personas que sufren anorexia en la madurez, sí. O en la infancia incluso, pero de otra manera, pero sobre todo, en la mayoría de los casos, es la adolescencia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se rechaza quizás ese cuerpo, esos cambios? Puede ser una de las causas, aparte de muchas cosas, estrés, problemas en la familia, problemas de muchos tipos, pero ¿puede ser también el que no se acepte el propio cuerpo porque cambia ese cuerpo? Esa es la raíz fundamental, la falta de, digamos, de asunción del propio esquema corporal. Y cuando un adulto, imaginad, de 32, 45 o 50 años, tiene anorexia o tiene rasgos de anorexia, ese es un sujeto que los viene teniendo como un trastorno psicoemocional desde la adolescencia. Este es un trastorno que se da cuando el cuerpo comienza a cambiar, cuando de repente empiezo a echar espalda y empieza a echar un poco de tripa y las chicas empiezan a echar un poco de caderas o de culete. A partir de ahí, la falta de asunción del propio esquema corporal hace que ellas tengan una percepción distinta.
¿Qué pasa? Si antes era una niña, con el cuerpo de niña, y ahora ya me crece el pecho... Y se perciben distintos, o sea, se perciben gordas. No son capaces de introyectar la idea de que su cuerpo está cambiando y que de la misma manera que crecen y le crece el pelo, también le va a crecer el pecho y le van a crecer las caderas y va a crecer en todos los sentidos. Entonces, seguramente hay un trastorno psicoemocional que hay en lo más profundo de ese ser, que es necesario evaluar desde el punto de vista psicoevolutivo. Yo ahí me pierdo completamente. Eso no es un asunto que tengamos que dilucidar los ginecólogos. Es un problema psiquiátrico serio y que además, bueno, por ejemplo, en mi promoción hay un psiquiatra magnífico, Chuchi Padierna, José Luis Padierna, al que le mando un saludo desde aquí, que es un tipo que lleva la unidad de anorexia de uno de los hospitales públicos más grandes de Osakidecha, y que es un tío que lo lleva de manera multidisciplinar. No es solo un individuo. Ahí no hay tiempos de consulta, ahí no hay prisas, ahí hay que abordar la integridad del paciente, porque no es solo su trastorno de la conducta alimentaria, hay un trastorno psicoemocional por debajo que presenta trastorno de la conducta alimentaria y otra serie de consecuencias orgánicas. El final de la película, o el inicio, es que falta de asumir su propio esquema corporal, su propio yo corporal, ya. Pero eso tiene un correlato que seguramente en algunos casos se lleva hasta la infancia, en otros casos tiene que ver con la influencia social, en otros casos tiene que ver con la influencia del ambiente, de la moda, de su colegio, de su cuadrilla, de sus parejas, de si le abusaron de cuando era niña, si tuvo abuso infantil, muchísimas cosas que hay que ser investigadas. Lo que quiero decir es que cuando un padre o una madre están un poco pendientes de su niña y la niña deja de comer, o en la mitad de la comida sale todos los días al baño, atentos, para vomitar, o siempre termina de manchar el plato porque reparte la comida para comer menos, o empieza a hacer dietas selectivas de no quiero lentejas ni garbanzos, solo quiero de esto porque esto me engorda y esto otro no. Atención, mirar para otro lado no sirve, ese toro hay que cogerlo por los cuernos y cuanto más pronto pongamos el caso en manos de especialistas, mejor. Porque el trastorno de la conducta alimentaria se prolonga. O sea, yo tengo pacientes que he conocido con 17 o 18 años y las sigo viendo con 40 años y siguen teniendo la misma tendencia a considerarse gordas o estar siempre a dieta, a cuidarse en exceso la alimentación, siempre rayando la anemia, siempre rayando el déficit de proteínas en sangre. Atención. Puede ser, salvando las distancias totalmente, pero como un alcohólico que siempre hay que estar atento para no recaer. Dicen los psiquiatras que los alcohólicos nunca dejan de serlo. Por eso ellos hablan de estar secos o no. Yo estoy seco desde hace 8 años. No dicen ya no soy alcohólico, dicen soy un alcohólico que está seco desde hace 3, 8, 9 años, el tiempo que lleve sin beber. La persona que ha tenido un trastorno de anorexia serio en la adolescencia probablemente va a tener que pelear contra ese trastorno seguramente muchos años de su vida. Doctor, y vamos a poner un ejemplo, una mujer que ha sufrido anorexia y que ha estado 1 año, 2 años, o sea, un periodo largo de tiempo sin la regla, con esa amenorrea, ha perdido la regla durante tiempo largo, 2 años. Adolescente. ¿Cuál es el proceso? Una vez de que ya se empieza a recuperar, vuelve otra vez, gana ese peso, se les da medicación ya cuando ya el problema psicológico, bueno, está más o menos, está en tratamiento, ya parece que va avanzando, vuelve otra vez a tener la regla de manera normal, se le tiene que dar algún tipo de medicación o pues animar un poquito a que vuelva. Se pueden dar las 3 circunstancias distintas que tú has mencionado. Por una parte, lo que es muy fácil de perder es el ritmo de los ciclos. El hipotálamo tiene un centro que regula el ritmo de los ciclos menstruales y ese ritmo se altera con mucha facilidad y se recupera con mucha dificultad. Esto es lo primero. Entonces, la consecuencia es que el ovario no hace ciclos y por tanto no se fabrican estrógenos. Eso es malo. Eso es malo en una época del desarrollo por el desarrollo muscular, el desarrollo somático y el desarrollo de los huesos. A esa chica idealmente le tenemos que aportar los estrógenos que le están faltando. Digamos que es como la mujer a la que le faltan las hormonas tiroideas, se las tenemos que poner. Y mucho más en una época de estas del desarrollo en la que estar sin estrógenos supone handicaparle de por vida. Por tanto, muchas veces les apoyamos con unos tratamientos hormonales de muy poquita cantidad para que no les falte de nada y no hagamos posible que el reloj biológico del hipotálamo no se vuelva a poner en marcha. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Que si ella recupera la dieta y recupera un peso normal, el hipotálamo suele responder y vuelve a empezar. Pero esto es muy fácil de entender. Tener la regla, hacer ciclos, es un gasto superfluo para el organismo. O sea, iba a decir a ti,
no quiero ponerte de ejemplo, pero a una mujer no le sirve para nada tener la regla y tener ciclos y ovular. Eso es un gasto inútil, solo le sirve para ser madre, y ser madre solo le sirve a la especie, para reproducirse, pero a ti como individuo no te sirve para nada tener hijos. Es más, te consume mucha energía. Entonces el organismo, cuando está en situación de precariedad, el organismo dice, de gastar nada, vamos a suspender lo superfluo. Entonces, vamos a eliminar la posibilidad de que esta señora se quede gestante, porque eso gasta mucho. Y entonces elimina los ciclos menstruales y elimina la capacidad que tienen tus ovarios de fabricar hormonas sexuales femeninas con las consecuencias de ese déficit. Entonces, a esas chicas lo que hacemos es darle las hormonas sexuales femeninas para que vuelvan a ciclar, tratando de que el hipotálamo se vuelva a despertar y vuelva a hacer ciclos normales. Pero a veces nos cuesta años. O sea que no es una broma. Entonces, ¿normalizar el peso es suficiente? A veces sí, pero a veces no. A veces la chica ya ha pasado el trastorno, ya está comiendo bien, ya está recuperando su peso, ya está establemente en peso y sin embargo su hipotálamo puede tardar 2, 3, 8 o 23 meses en empezar a funcionar. No hay forma de estimular al hipotálamo más que ayudarle a que tenga las condiciones ideales para que él se ponga a funcionar. Y a futuro, esas mujeres, una vez recuperados esos ciclos, ya la normalidad, ¿pueden ser madres claro. o pueden tener algún tipo de problema en futuro? De los dos tipos. Pueden ser madres si recuperan los ciclos normales y además tienen la suerte de pillar un chico con un semen normal, porque esto de los embarazos es cosa de dos, pero también puede ser que sus ciclos no se recuperen del todo y tengamos que apoyarles con hormonas estimuladoras de la ovulación, y en esos casos lo que hacemos es darles tratamiento para que los ovarios se pongan a ovular para que ellas se queden embarazadas. Esta es la situación más frecuente, o sea, cuando el trastorno no se soluciona del todo, los ovarios siguen renqueantes y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas mujeres, además ahora, prolongan la época en que no quieren ser madres. No, yo no quiero ser madre hasta los 39, pues chatita, la vas a tener difícil. Si además venías de una anorexia y encima quieres empezar a emplear tus ovarios cuando están ya de capa caída, lo vas a tener complicado. O sea que muchas veces necesitamos, con reproducción asistida o con métodos inductores de la ovulación, estimular a esos ovarios para que se pongan en marcha. Doctor, programa redondo, ¿eh? Pues no sé si redondo. Ya sé que está, bueno, igual es un poco así, ¿no? Una bilbainada, pero hoy nos ha quedado chulo, chulo. Sí, yo espero que esto le sirva por lo menos a dos, por lo menos a dos. Además de a ti y a mí, a otros dos que nos estén viendo. Exactamente, doctor. El próximo martes seguiremos hablando de adolescencia. Perfecto. Seguiremos hablando de, bueno, cositas, que incluso dudas que la gente nos puede mandar, se los recordamos. Por correo. Un email que lo tienen que tener ya memorizado, pero por si acaso se lo recordamos, objetivovizcaya@tele7.com, objetivovizcaya@tele7.com, y también les invitamos a que visiten la página del doctor Neiro. Perfecto. Doctor, se la recordamos, .neiro.com, más fácil nunca. Neiro, como mi apellido, neiro.com. Y si es lo que viene a consultar al doctor o hacerle a él llegar las cuestiones, las dudas, el doctor nos las remite tranquilamente y lo comentamos aquí, porque el próximo martes, sí, el doctor Neiro no se nos escapa, que le hemos atado ya, así en corto, hasta por lo menos unas semanitas. Unas importantes, hasta Navidades todo seguido. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Susana. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta, además le va a gustar, doctor. Creo que traen sorpresa la Asociación de Barmen de Vizcaya, porque traen cóctel especial. No sé si hoy va a ser el momento. Me quedo. Si no, me quedo. Hecho. A la vuelta de publicidad conocemos y les contamos más detalles de ese encuentro de coctelería el lunes en Hotel Ercilla. Y a ver si traen el cóctel con sabor a Objetivo Vizcaya, que ya la verdad es que nos están poniendo los dientes largos. A la vuelta de publicidad hablamos con ellos.